Los 12 al 14. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Amén. Esta es una de las escenas, digamos, más chocantes para la mayoría de las personas si fueran a pensar acerca de Cristo. El manso y humilde Cristo aquí parece que está actuando como un hombre fuera de sus cabales, lleno pues de ira, porque dice la palabra que entra al templo y echa fuera a todos los que estaban vendiendo los animales, a todos los que vendían y compraban en el templo, y vuelca la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y en el Evangelio también de Juan encontramos un texto similar de exactamente la misma situación, excepto que Juan 2 nos relata esta situación en el comienzo del ministerio de Cristo, y acá Mateo está relatando un evento semejante al final del ministerio del Señor, que ocurre ya cuando va a Jerusalén, ya cerca a su crucifixión, mientras que Juan narra todo esto en el comienzo de su ministerio. Son dos eventos diferentes, pero prácticamente ocurre lo mismo. En el Evangelio de Juan inclusive nos dice que en esa ocasión el Señor tomó cuerdas y con las cuerdas hizo un látigo para sacar a la gente del templo, para sacar a todos los que estaban mercadeando en la casa de su padre, todos los que estaban extorsionando, porque realmente eso era lo que estaba ocurriendo en la casa del Señor. Cristo habla aquí, ¿cierto?, que habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Y lo que estaba ocurriendo era lo siguiente. Ustedes saben que habían tres fiestas principales en el calendario de los judíos, en que el pueblo debía ser convocado, pues era convocado a la ciudad de Jerusalén. En esta ocasión era la fiesta de la Pascua. Entonces, todos los judíos venían a ofrecer un sacrificio a Dios en el templo. Algunos de ellos traían sus propios animales, digamos, dependiendo de donde uno viniera. Imagínense que muchos de esos judíos a veces venían hasta fuera de Israel. Entonces, imagínense uno viniendo fuera de Israel y si iba a traer, entonces le iba a pagar también eh, ticket al toro, ¿sí me entiende? Le iba a pagar entonces también ticket a las ovejas, no. Entonces, cuando venían al templo, algunos de ellos no traían el sacrificio que iban a ofrecer al Señor, pero como dice Apple, ¿no? We have an app for that. Y entonces allá muchos de estos mercaderes lo que estaban haciendo era precisamente, mire, no hay problema, usted ha venido desde lejos, pero aquí le tenemos los animales que usted puede sacrificar para el Señor. Entonces, eso era parte de lo que estaba ocurriendo, y obviamente que era, mejor dicho, una usura exorbitante.
Era básicamente estaban extorsionando el deseo que las personas tenían de adorar a Dios. Y por eso el Señor dice, ustedes han vuelto la casa de mi padre una cueva de ladrones. Ahora, era tanto, digamos, la usura que había, que las personas que traían sus propios animales, entonces los sacerdotes que tenían que examinar el animal para ver si era un animal sin defecto, porque eso era parte de lo que la ley prescribía, que le ofrecieran a Dios un animal sin defecto. Entonces, había los rabinos habían creado, digamos, una, una maestría, un diplomado en detección de defectos de animales para el sacrificio. Y entonces mandaban a los rabinos y a los sacerdotes 18 meses a una finca, supuestamente para que aprendieran a detectar defectos en los animales, no fuera que le fueran a ofrecer al Señor un animal defectuoso. Entonces, cuando la persona venía con sus animalitos a ofrecerlo, entonces le empezaron, no, 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 ese animal tiene un defecto. Pero ¿cómo así? Si el Leví de mi pueblo lo examinó y él me dijo que era un sacrificio que iba a ser aceptable para el Señor. Sí, pero nosotros hemos estado estudiando y nosotros sí nos hemos preparado para conocer los defectos de esos animales y usted no puede ofrecer ese animal en el altar. Pero no se preocupe que acá le tenemos el perfecto. Mira esta belleza de cordero que le tenemos aquí. Solamente tiene que pagar 5 veces lo que pagó antes, pero va a ofrecer el sacrificio al Señor. Ese era el tipo de usura que estaba ocurriendo en el templo. Aparte de eso, los sacerdotes habían arreglado que solamente podían pagar en 2 monedas eh, la compra de esos animales. Una persona que viniera, digamos, de otro lugar con sí, un romano o una persona con una moneda griega, aquí no se acepta nada de eso. Entonces usted solamente nos puede pagar con la moneda del templo que era acuñada, ¿no? en Jerusalén o con el shekel galileo, que era una otra moneda que ellos utilizaban. Y obviamente no se preocupen, we have an app for that. E inmediatamente, al hacer el cambio, era una cosa ridícula, ¿ya? Era una cosa, eh, un asalto, mejor dicho, lo que hacían. Leí en algunos comentarios que no solamente la tasa de cambio era absurda, sino que también se habían ingeniado algún tipo de sistema para cobrar intereses. O sea, por eso es que Cristo cuando llega ahí les está diciendo, ustedes han vuelto la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y Jesús viene, lo que dice la Biblia, Jesús viene a purificar el templo, a limpiar la casa de Dios. Los hombres la habían vuelto una cueva de ladrones y Jesús está diciendo, no, la casa de mi padre es una casa de oración. Por eso en nuestras Biblias cuando Jesús empieza a limpiar, a purificar el templo, encontramos ese subtítulo. Jesús purifica el templo. Y nosotros, dice la Biblia, somos el templo del Dios viviente. Y ahora el Señor Jesús, parte de lo que hace en nuestras vidas es que Él, el pecado en nuestro corazón actúa tantas veces como esos usureros que nos quieren robar la bendición de Dios, que nos quieren privar de que nosotros adoremos a Dios. Y Jesús, cuando viene a nuestras vidas, el Señor también viene para limpiarnos y para sacar todas esas cosas que están dañando nuestras vidas y que no nos permiten adorarle a Él en espíritu y en verdad.
Una nota que de todas maneras necesito aquí enfatizar es con respecto, digamos, a la forma como actúa Cristo, que para el común de las personas y aún para muchos de nosotros como cristianos, nosotros queremos pintar una imagen de Jesús como limitar a Cristo básicamente, ¿cierto? Solamente como ese cordero manso y humilde. Como que todo, a él todas las cosas pasan y el Señor nunca va a hacer nada y esto y lo otro. Pero fíjense la forma como Cristo aquí también actúa. Y Cristo, el Cordero de Dios, cuando venga nuevamente a la tierra, va a venir a ejecutar también su juicio. Y vamos a poder, y vamos a ver la ira del Cordero, que a cierto punto es como una contradicción de términos. Si uno quisiera hablar de la ira, pues uno de pronto piensa en algún otro animal, pero no en un cordero, ¿ya? Pero la Biblia, miren lo que dice acá cuando el Señor vuelva, dice que es parte, lo que quiero enfatizar, es parte de su carácter. Lo que tenemos que entender, Dios no cambia, Dios es eterno, el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. A veces cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, nosotros pensamos, no, es que Dios en el Antiguo Testamento era iracundo. Y en el Nuevo Testamento ahora como que el Señor ya viene con más gracia. No, el Señor no ha cambiado. Pues es que nosotros, él cambia la forma como trata con los hombres en una otra ocasión, pero digo, su carácter es eterno, es el mismo siempre. Y cuando acá nos habla, por ejemplo, de la ira del Cordero, miren lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, escuchen esto, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Escuchen esto, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Este también es nuestro Señor Jesús. Este también es el Hijo de Dios. Este también es el Dios de amor. Ahora, fíjense, digamos, pensemos en un momento cómo la carne se levanta en juicio contra Dios. En este sentido, hoy día hablamos con las personas que no conocen de Cristo, muchos de ellos que se llaman ateos, y entonces dicen, no, si Dios existiera, Dios no podría permitir tanta injusticia en el mundo. Yo no quiero creer en Dios porque ¿cómo es posible que haya tanta injusticia en el mundo? Todos los días lo escuchamos, ¿cierto? Ahora, cuando les hablamos de la justicia de Dios y que hay una condenación eterna y que va a haber un juicio y que Dios va a hacer justicia, pues tampoco quieren escuchar de ese Dios. Porque ¿cómo así si Dios nos ama, un Dios que me ama, cómo me va a condenar eternamente? Entonces, al fin, ¿qué? ¿Justicia o no justicia? ¿Qué es lo que quiere? No. Por eso nosotros necesitamos conocer la palabra, conocer al Señor, conocer su carácter y entender realmente quién es Él y Él cómo está obrando. Sí, que Dios no administra justicia inmediata porque es misericordioso y dice la Biblia y está esperando que los hombres se arrepientan. Pero eso no quiere decir en ningún momento que Dios no va a traer justicia. Un día va a haber justicia. Y por eso hay condenación eterna para todos aquellos que no quisieron abrazar la salvación de Dios. Dios es tan perfecto
que para que hubiera justicia tuvo que sacrificar a su propio hijo. Esa es la perfección de Dios, que no, Dios no puede pasar por alto el pecado. Y eso es parte de lo que aquí también Jesús te está mostrando en medio de todo esto, que el Señor no va a tolerar para siempre todo el desorden y todas las cosas, todo el pecado, toda la maldad que hay en la tierra. Y ahí Jesús, digamos que muestra de alguna manera también parte de lo que es su carácter. Amén. Entonces, la, la casa de Dios, ¿cierto? Es una casa de oración, y parte de lo que acá también el Señor nos está mostrando, una casa de santidad. Que en la casa de Dios, eso está diciendo, en la casa de Dios no es un lugar para que haya sea una cueva de ladrones. La casa de Dios es un lugar, es una casa de oración, es una casa de santidad. La Biblia dice: la santidad conviene a tu casa. Nosotros somos el templo del Dios viviente, y también por eso la Biblia dice que el Señor nos disciplina, que Él nos limpia, Él nos corrige para que nosotros podamos participar de su santidad. Una persona a la que Dios no corrige, la Biblia dice, esa persona no es un hijo, esa persona es un bastardo. Lo que está diciendo, uno corrige a sus propios hijos. Uno no vaya, imagínese uno metido allá en la casa a los vecinos tratando de corregir a los hijos de los vecinos. No, uno corrige a sus propios hijos, lo que dice la palabra de Dios, que todos los que hemos sufrido la disciplina del Señor, la hemos sufrido porque el Señor nos ama, porque Él corrige al que Él ama. Y dice la palabra, y si usted no es participante de la disciplina, dice, de la cual todos nosotros, sus hijos, hemos participado, la Biblia dice, entonces no son bastardos y no hijos. Amén. Una de las formas seguras de que uno ha nacido de nuevo es que Dios me corrige, que Dios no tolera el pecado para siempre en mi vida. Él me advierte, me llama, pero llega el momento cuando no escucho, lo mismo que ustedes saben con sus hijos, que tienen que ejercer la disciplina para el bien de ellos, y el Señor acá dice en su palabra, para que nosotros participemos de su santidad. Amén. Para eso es que el Señor entonces viene y trae esa corrección a nuestras vidas. Bueno, porque somos el templo del Dios viviente. Eso dice la palabra. Él nos compró con sangre, porque por precio hemos sido comprados. Por eso la Biblia dice, ahora glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, que son de Él. Mi cuerpo, este cuerpo, el Señor lo compró con su sangre. Por eso la Biblia, mi cuerpo no me pertenece a mí, mi vida no me pertenece a mí, mi tiempo no me pertenece a mí, todo le pertenece al Señor, porque Él lo compró con su sangre. Y la Biblia nos está diciendo qué tenemos que hacer nosotros ahora. Tenemos que glorificarle a Él con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Amén. Y vuelve a decir, los cuales son de Dios. No es que yo esté haciendo algo extraordinario. ¡Wow! Mira, Señor, te estoy glorificando con mi cuerpo, con mi espíritu. Mira qué bueno soy. Y es como, yo te compré. Tú eres, mío eres tú, ¿cierto? Nos dice el Señor. Por eso eso es lo natural, que nosotros le glorifiquemos a Él, porque somos suyos. Amén. Y Él viene a traer esa limpieza, esa purificación también a nuestras vidas. Bueno, acá entonces, en segundo lugar, también el texto nos habla de esta casa de oración, que es el tema central, pues, de ese texto. Y cómo nosotros necesitamos cada día crecer más en la bendición de la oración. Que
sabemos, parece, es tan básico y tantas veces de lo mismo básico que es, como que esa familiaridad engendra como desprecio, ¿no? Como el dicho también en inglés, de lo que nosotros, la oración, sí, ya sabemos acerca de la oración. No, de pronto no sabemos cómo deberíamos saber. Que el Señor nos ayude a apreciar realmente lo que es esta vida de oración y cómo esta oración es realmente un signo de vida para nosotros. Nuestra vida de oración definitivamente revela nuestra salud espiritual. Tal vez una de las mejores formas de que nosotros mismos podamos saber cómo está nuestra vida espiritual es cuando examinamos nuestra vida de oración. Porque la palabra dice cómo vivía Jesús. Jesús se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Muy de mañana, siendo muy oscuro, iba a este lugar desierto, a este lugar donde iba a tener intimidad con el Padre, ¿cierto? Allá en en el closet, pues, ¿no? Cerrada, pues, cerrada la puerta para tener intimidad con el Señor y es lo que nosotros también necesitamos hacer. Amén. Especialmente en los momentos de dificultad, en los momentos que tenemos aflicciones. Tantas veces nosotros caemos en algún pecado, en alguna desobediencia, alguna situación eh, pecaminosa en los momentos es de aflicción, porque vamos a buscar consuelo al lugar equivocado. Siempre vayamos ante el trono de su gracia, ante nuestro Padre, que allí es donde vamos a encontrar verdadero consuelo en todas nuestras aflicciones. Amén. Y fíjense que esta oración, digamos, la oración es tan vital que cuando el apóstol Pablo se convierte y el Señor le dice a Ananías, le dice a Ananías, ve a buscar allí a Saulo y le da todas las instrucciones de cómo llegar a encontrarlo. El Señor le dice a Ananías, he aquí él ora. Ananías en su mente estaba obviamente asustado, con medio alerta. Señor, si este hombre se la pasa persiguiendo a toda la iglesia, es el enemigo más acérrimo del Evangelio, ¿cómo así que ahora él lleva a los hombres presos y también ha matado a algunos? ¿Cómo quieres que yo ahora que vaya a buscar? Y por así decirlo, la garantía que le está diciendo, le está dando el Señor a Ananías es, he aquí él ora. ¿Ya? He aquí él ora. O sea, es la evidencia, el Señor dice, de que su vida ha sido transformada, pues cuando le está diciendo a Ananías. La oración es tan importante, tan vital como acá está diciendo Jesús, es la casa de oración a todas las naciones. Y también el apóstol Pablo cuando le está escribiendo a Timoteo y le está dando instrucciones a este joven pastor de cómo debe comportarse en la casa de Dios, la primera cosa que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ante todas las cosas, Timoteo, ante todas las cosas, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ante todas las cosas, Timoteo, por favor, exhorta a todos a que vengan delante de Dios con rogativas, con oraciones, con peticiones, con acciones de gracias por todos los hombres, especialmente también por los que están en autoridad. ¿Quieren ustedes vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad? Si uno está diciendo ahí, debemos orar. A propósito, ya que estamos hablando aquí de los que están en eminencia,
este año de elecciones, más que nunca debemos nosotros estar orando. No solamente por esta nación. Hay 82 naciones en este año que van a estar de elecciones y la palabra nos da a los cristianos una instrucción específica de que debemos orar por todas las personas que están en autoridad. Amén. Entonces, que seamos esa casa de oración. Esa es la forma como realmente vamos a poder vivir, como dice aquí la Biblia, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando en la casa de Dios hay oración, cuando la casa de Dios es una casa de oración, vamos a poder vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Entonces, que así lo hagamos. Y la oración es algo tan importante que fíjense, los discípulos le dicen a Cristo, vemos en el texto, nunca le dicen, Señor, enséñanos a echar fuera demonios. Señor, enséñanos a levantar a los paralíticos. Señor, enséñanos a darle vista a los ciegos. Señor, enséñanos a abrirle los oídos a los sordos. ¿Qué es lo que los discípulos le piden al Señor? Señor, enséñanos a orar. Y, y cuando en la casa de Dios hay oración, cuando la casa de Dios es una casa de oración, va a ser una casa de poder. Fíjense que en el mismo texto nunca le había puesto, digamos, cuidado al versículo 14, cuando en el versículo 13 el Señor habla de su casa como una casa de oración, y en el 14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, ¿y qué dice la palabra? Y los sanó, y los sanó. Entonces, la casa de Dios debe ser también una casa de poder, y esta casa de poder va a ser el resultado natural de que la casa de Dios sea una casa de oración, que es lo que nosotros vemos en el texto y vemos, digamos, en la palabra. ¿Cómo nació la iglesia? ¿Cómo nació la iglesia del Señor? Estaban todos unidos, miren, les leo Hechos el capítulo 1. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto. ¿Recuerdan del aposento alto? Donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos los discípulos que el Señor había llamado. Miren el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en este ambiente, cuando todos estaban perseverando en oración y ruego, es cuando la Biblia dice que de repente vino, ¿cierto?, este viento recio, hablando del Espíritu de Dios, y llenó la casa, y fueron llenos del Espíritu Santo y del fuego de Dios cuando estaban ellos en oración delante del Señor. Amén. Así es como nace la iglesia. Y así es como siempre van a venir los avivamientos a través de la historia. Nosotros vemos los avivamientos a través de la historia. ¿Qué ocurrió? Dios levantó, mejor dicho, a un repredicador y eso no. Dios levantó un intercesor. Dios levantó una iglesia intercesora. Y empieza el Espíritu de Dios a moverse. Y empiezan a haber milagros, empiezan a haber conversiones. El poder de Dios desciende. Y mientras la iglesia ora, Dios continúa moviendo, Dios continúa avivando, Dios continúa sosteniendo ese movimiento. El día que la iglesia deja de orar y se olvida de tener comunión con Dios, volvemos a caer en el mismo ciclo de frialdad, de indiferencia, de carnalidad. Por eso necesitamos nosotros estar siempre
en oración, amén, en la búsqueda del Espíritu de Dios. Seguimos avanzando en el libro de Hechos, en el capítulo 3 cuando el Señor, cuando la Biblia nos habla ahí de Pedro y Juan, que venían al templo, que dice la palabra, a la hora de la oración. Ellos tenían una hora ya a las 3 de la tarde, en ese tiempo por alguna razón era la que se reunían varios de ellos a orar. Y cuando vienen ahí a la reunión de oración, es cuando encuentran a ese cojo que estaba ahí sentado en el templo de la Hermosa, que por 40 años había estado paralítico. No tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ese cojo fue sanado. ¿Dónde? En el momento que iban camino a la reunión de oración. Cuando llegaron ahí a la reunión de oración, entonces ese tiene que ser el ambiente de la iglesia. Sí, en la iglesia hay predicación, en la iglesia hay alabanza, en la iglesia tenemos tiempo para comunión, tiempo para las ofrendas, pero de todas estas cosas el Señor dice, mi casa será llamada casa de oración. Ante todas las cosas, casa de oración. Este tiene que ser el ambiente en que nosotros nos movemos. Y terminemos con esto. Fíjense que ese era el instinto natural de la iglesia primitiva. No tenían en ese tiempo, no tenían templos, no tenían recursos, no tenían palancas políticas, no tenían esto, no tenían lo otro, pero sabían orar. Y cada vez que oraba, el Señor venía y llenaba el lugar y llenaba los corazones y el lugar donde estaba dice que se sacudía, ¿cierto? Cuando los amenazaban y les decían, prohibido hablar más en el nombre de Cristo Jesús, mire lo que ellos dicen. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano había y consejo, perdón, habían determinado que sucediera. Escuchen esto. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Amenazados, atribulados, enfrentando dificultades, ¿cuál era el instinto natural de ellos? Reunámonos a orar. Vamos a orar. Y dice la palabra de Dios y empiezan a pedirle, Señor, estamos bajo amenazas. Y fíjense, no les están, y fíjense de todas maneras la forma como guiados por el Espíritu Santo. No empezaron a orar, Señor, que cambien las políticas. Señor, que nos den permiso para predicar. No, yo lo que estaban diciendo, Señor, concédenos valor para que nosotros, a pesar de que estamos siendo amenazados y que nos prohibieron predicar el Evangelio, fíjense, ellos están pensando, hay que obedecer a Dios. Si se dan cuenta, ellos no estaban diciendo, nuestra obediencia depende de que cambien la política y nos den permiso de predicar. No, nosotros vamos a predicar y ahorita estamos sintiendo cierto temor porque nos han amenazado. Por favor, concédenos valor, concédenos de nuevo porque queremos obedecer. Y mientras tú, Señor, nos concedes valor y de nuevo, extiende tu mano, dice el versículo 30. Extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Nuevamente, casa de poder. Ellos sabían, el Dios que servimos es un Dios poderoso y Él quiere manifestar su poder. Y fíjense lo que dice la palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Entonces, que así mismo nosotros tengamos ese instinto de que ante todas las cosas que enfrentemos, vamos a derramar nuestro corazón en oración, pidiéndole a Dios que mueva
en nuestras vidas con su poder. Amén, que Él mueva. Que estemos siempre ante todo dispuestos a obedecerle, no esperando confirmación de las circunstancias externas, no. Nosotros vamos a obedecer al Señor y que Él nos llene con su Santo Espíritu. Amén. Y no vamos a ceder la victoria porque Él nos ha hecho más que vencedores. Pero necesitamos levantarnos a orar, a clamar, a buscar su rostro. Y antes de que oremos, solamente les animo con esto que también, digamos, me tocó a mí. Yo decía, a veces hemos perdido, digamos, fe en la verdad de que Dios responde a la oración de su pueblo, pero también nosotros necesitamos entender que algunas veces Dios o ha demorado su respuesta o no nos ha contestado, porque la Biblia también nos enseña de impedimentos de la oración. Si yo maltrato a mi esposa, la Biblia dice, Dios no va a escuchar mi oración. Si yo consiento el pecado, dice el Salmo 66, el Señor no va a escuchar mi oración. Si yo oro sin fe, sin fe, no voy a poder agradarle, esa no va a ser una oración agradable al Señor. Amén. Entonces digo esto para que nosotros mismos, Señor, la oración es una realidad, es una verdad gloriosa, las cosas que tú quieres hacer a través de las oraciones de tu pueblo. Algunas veces no me has contestado la oración. Ahora, hay veces que también el Señor nos tiene simplemente ahí en espera, Él sabe lo que está haciendo. Lo estoy diciendo también en las cosas que nosotros definitivamente sí necesitamos eh, permitir que el Señor nos purifique, nos limpie, como leímos en el texto, para que así también nuestra oración tenga poder. Amén. Y podamos recibir las cosas gloriosas que Dios tiene para nuestras vidas. Bueno, pongámonos en pie y oremos. Amén, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por esta realidad gloriosa de la oración. Tú nos dices en esta mañana, pide y recibirás. Busca y hallarás. Toca a la puerta y la puerta se te abrirá. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esas promesas gloriosas en que tú nos invitas a que traigamos todas nuestras necesidades delante del trono de tu gracia. Que nuestra vida sea una casa de oración. Somos el templo tuyo, Señor. Y que nuestras vidas en verdad muestren que somos una casa de oración para ti, bendito Dios. Hoy te pedimos, Padre, que como purificaste el templo, a nosotros también nos purifiques, Señor. Que tú también, Jesús, saques todos esos mercaderes pecaminosos que hay en nuestro corazón, que nos quieren robar de tu bendición, para que podamos nosotros adorarte en verdad, bendito Padre. Y por favor, levanta nuestra fe, Espíritu Santo de Dios, y ayúdanos a entender que toda buena bendición, Señor, que tú ya nos has otorgado, si la necesitamos, Señor, recibir a través de la oración. Que tú has escogido la oración, Señor, como el medio para traer bendición sobre nuestras vidas, para que nosotros recibamos la bendición que tú ya habías predeterminado para nosotros, Padre, pero que nos es necesario orar y que el carácter de Cristo se forme más y más en nuestros corazones y nosotros también nos levantemos muy de mañana, Señor, cuando todavía está muy oscuro y vayamos a ese lugar
secreto, ese lugar quieto, ese lugar, Señor, de intimidad contigo, Padre. Y que oremos en todo tiempo, porque eso es lo que tu palabra nos dice. Gracias te damos y como dijimos, Padre, en esta mañana te bendecimos porque hay poder en la oración y hay poder en tu casa. Y queremos pedirte que tú estés trayendo un derramamiento de tu Santo Espíritu y que estés trayendo un avivamiento y estés trayendo un despertar, Señor, y estés trayendo milagros y estés trayendo sanidades y estés haciendo prodigios en medio de nosotros, como leímos en ese texto, Padre Santo. En Cristo Jesús. Hoy, Señor, simplemente confesamos también delante de ti cualquier pecado, cualquier, Señor, aún falta de perdón. También sabemos que hay impedimentos para que tú respondas nuestra oración. Pero aún en eso también, por favor, muéstranos y enséñanos, bendito Padre, porque lo que tú deseas es que cada oración que salga de nuestra boca, tú la puedas contestar, Señor. Cada oración que hagamos, la hagamos de acuerdo a tu palabra, la hagamos, Señor, viviendo, agradándote a ti, Señor, y que podamos ver la respuesta a cada una de nuestras oraciones, como tú dijiste también, para que nuestro gozo sea cumplido, bendito Dios. En el nombre de Jesús lo hemos pedido con acción de gracias. Amén. Señor, y si hay alguien que todavía no tiene la seguridad de su salvación en esta mañana, hoy dile, Señor, gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario. Gracias porque por tu sangre preciosa mis pecados son perdonados. Te invito a mi corazón, Señor Jesús, sálvame y transfórmame. Hazme en una nueva persona para que yo pueda vivir para ti, para tus propósitos eternos. Gracias, Señor, por tu muerte y por tu resurrección. Creo que tú eres el Salvador, creo que tú eres el Señor y te pido que tú reines en mi vida desde ahora y para siempre. En tu santo nombre hemos orado. Amén. Amén. Bueno, así es como vamos a participar de la cena.